doctor Crespo, José Antonio Crespo, para comentar esto del Senado, que es otra vez pleito, lío, conflicto, partidos divididos, ¿no? Sí, mira, sí. ¿Cómo estás? Buenas noches otra vez. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Si la declinación de Santiago Nieto quería detener, digamos, la confrontación, la polarización que se daba en el Senado, esa fue en todo caso las razones que él dio, sí, o parte de las razones que él dio, pues no, esto continúa. Y creo que debe de continuar. ¿Por qué, Pepe? Porque más allá de que Nieto ya haya dicho, ok, yo ya no quiero ser restituido, yo ya me alejo de esta situación, ya no hay, porque no hay condiciones, etcétera, creo que se debe de aclarar todo el proceso porque fue muy poco claro, fue muy precipitado. Primero había dicho el subprocurador, ahora en funciones como procurador, es que está violando el código de ética, y no dijo exactamente en qué. Luego más tarde dijo, no, está violando la ley de procedimientos penales, que es muy distinto. Una cosa del código de ética es algo muy menor, puede ameritar a lo mejor un llamado de atención, un jalón de orejas, pero no el cese necesariamente. No, es que violó el código de procedimientos penales, que ya es algo más grave, pero nunca dijo bien qué, cómo, por qué. No se refirió si tenía que ver con la entrevista de Reforma. O sea, quedó todo muy oculto, muy opaco, muy poco transparente. Y creo que independientemente de que Nieto haya dicho yo ya no voy, eso se tiene que aclarar porque sienta un mal precedente. ¿Cuáles fueron los motivos que tuvo el subprocurador en funciones de procurador, Alberto Elías Beltrán, para ordenar su cese fulminante? Sí, yo creo que el Senado tiene que conocer eso, tiene que aclararse bien exactamente por qué lo cesó y determinar en un momento dado si era suficiente para el cese o no, porque se podría llegar a la conclusión que en su caso hubiera representado la restitución de Santiago Nieto, pero si oigan, esto no amerita un cese, esto independientemente de que ya Nieto ya no quiera, ya no cuenta con él. ¿Por qué? Porque si no se siente un precedente muy malo, en que eventualmente otro procurador o fiscal, en su caso, ya si es el fiscal de la República, pueda cesar también a un procurador de la FEPADE o algún otro que esté a su cargo por cosas... Pues serían dos, el fiscal electoral y el fiscal anticorrupción, que no existe todavía. Todavía no, pero si no se aclara esto, va a sentar un mal precedente. Porque el procedimiento fue muy poco claro, porque no parece haber sido muy institucional, porque debe quedar claro, incluso, por ejemplo... Hay más sospechas que certezas. Sí, no, incluso yo creo que el Senado tendría que pronunciarse al respecto de que el subprocurador no cumple con los 10 años que exige la ley para ocupar la Procuraduría, aunque sea en funciones, digamos, de encargado. Ahí hay una duda, porque él se recibe, bueno, él presenta su tesis como abogado, me refiero a Alberto Elías Beltrán, en 1999. Sin embargo, la cédula profesional para ejercer como abogado data de 2011. Supongo que un abogado, en el caso de los abogados, de los médicos, si no tienes cédula profesional, no puedes ejercer. O sea, todo lo que hayas hecho antes, pues no cuenta. Exacto. No cuenta como abogado. En ese sentido, no cumpliría el requisito de 10 años. Eso tendría que quedar también aclarado. Sí. Y en todo caso, decir, oye, de todas formas, ese cese no tenía validez, porque si tú no cumples los requisitos de ley, tienes la autoridad, no tienes fuero para quitarlo. No tienes el fuero para quitarlo. Sí. Y aunque ya Nieto no quiera regresar, no debió haber sido cesado. Eso tendría que ser un pronunciamiento del Senado. O sí, si es que llegan a la conclusión con todos los elementos que tengan a la vista. Oye, no, sí podía haber sido cesado, sí debió haber sido cesado. Pero aquí lo que hay es una consigna de los partidos de oposición al PRI, de tundir al PRI y al Partido Verde, que son los que promovieron la remoción por considerar que era el fiscal electoral un fiscal incómodo. Sí, desde luego que aquí hay intenciones políticas de un lado y del otro, por supuesto. Casi siempre, en todos los países, pero sobre todo en México, yo diría, cuando se aplica la ley o no se aplica, cuando se aplica de una manera o de otra, hay intencionalidades políticas. Es un poco utópico decir que se aplica la ley como un valor abstracto. No, siempre hay intenciones políticas, partidistas, más en medio de un proceso electoral como el que estamos, pero lo que sí debería quedar claro es, en todo caso, cuáles son los fundamentos jurídicos para una cosa o la otra, independientemente de que la oposición tiene sus intenciones político-electorales, y el PRI también. Incluso quizá todo esto ocurrió por la intencionalidad del gobierno y del PRI de deshacerse de Nieto, que es lo que queda. A quien me llaman como un fiscal enemigo. Un fiscal incómodo, por lo menos, pongámosle. Bueno, si hay intencionalidad política, que se aclaren los aspectos jurídicos. ¿Se valía o no se valía cesarlo? ¿Ameritaba o no ameritaba?
lo de la entrevista fue lo suficientemente grave como para afectar el debido proceso o no tanto, porque luego ya cuando conocimos la parte de la entrevista que presentó Nieto, pues no se veía que estuviera invalidando el debido proceso. Él siempre estaba diciendo, no te puedo dar esa información al reportero, no, esto no lo puedo hacer así. Oye, ¿te sientes presionado? Pues no dijo que sí, dijo, no debe uno sentirse presionado frente a... En fin, no quedó tan claro. Ahora, cuando él habla de que en la carta Emilio Lozoya lo presionó para que lo declarara inocente, etcétera, es una apreciación que él hace, porque aquella carta del exdirector de Pemex en ningún momento habla no lo dice de presión ni nada de eso. Presión de ningún tipo. Pero lo que dice Nieto es, el reportero me malinterpretó porque yo en la entrevista tampoco dije que fuera presionado, tampoco di información fidedigna, salvo que estábamos haciendo esa investigación. Entonces, eso sería bueno que los senadores dijeran, ¿sabes qué? Si había méritos legales para el cese, sí, o no. Y lo otro, está capacitado Elías para ejercer o no. Porque si no se aclara esto, sienta, repito, Pepe, un mal precedente para lo que estamos buscando, que es el fortalecimiento de las instituciones. Si como el PRI y el Verde quieren esto, ya denle carpetazo y ya quedó como quedó, pues no, señores, porque ahí se sentó un mal precedente desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la oposición también. Vamos a aclararlo y ver si procedía o no procedía el cese, si tenía facultades legales o no Elías. Puntualmente, pues, la legalidad, sí, por encima de cualquier interés. Que se aclaren los aspectos legales. Pero eso suena utópico que así vaya a ocurrir. Bueno, es que eso es lo que se tiene que buscar. Y tenemos que pelear porque así sea. Sí, independientemente de que hubiera intenciones políticas de un lado y del otro, que se aclare en los aspectos jurídicos de lo que pasó la semana pasada, Pepe. Sí. Porque si lo dejan así, es un mal precedente, porque puede volver a ocurrir en los mismos términos, de imprecisión, de dudas sobre si hay validez legal o no, de si esto ameritaba o no, de si violaba el debido proceso o no, porque a mí me quedó la impresión de que no se violaba el debido proceso con la entrevista que luego se conoció al Reforma. Entonces, si eso queda en el aire, si queda en suspenso, que eso era lo interesante de que el Senado discutiera sobre si se quedaba Nieto o no se quedaba, que esto se iba a precisar. Ok, Nieto ya no se va a quedar porque ya declinó, pero que se precise esto, porque sí es importante para la buena marcha de las instituciones a futuro. Si queda así, yo lo voy a decir de esta manera, va a quedar un socavón legal para futuros casos que no conviene para la fortaleza de las instituciones y la credibilidad de las instituciones. Ahorita la sociedad quedó muy dividida sobre quién tenía razón. En los debates que se dieron en las redes y demás, muchos decían, sí tienen razón para quitar al fiscal, y otros decían, claro que no. Bueno, que jurídicamente se procese y que el Senado nos aclare de alguna manera todo esto que pasó esta semana. Obligación del Senado. Yo creo que sí. Por supuesto, ineludible. Sí, y tiene que ser pronto. Bueno, en estos días... Porque si el plazo de los 10 días para que el Senado se pronuncie, para objetar la remoción, etcétera, vence el próximo viernes. Terminado el plazo, el Senado ya pierde, ahora sí que su turno, y esto ya pasa al archivo de la historia, a empolvarse, pues. Sí, sí, por eso sería bueno que ya se quedara aclarado estos aspectos. Pero le estás pidiendo pera salón, le estás pidiendo ética, moralidad, principios... a quien ha demostrado hasta ahora no tenerlos de uno y de otro lado. Yo lo sé, Pepe, pero tendría que aclararse, es simplemente casi, ahora sí que una solicitud de un ciudadano, pero me imagino que muchos ciudadanos estarían en la misma tónica, claro, yo también. ¿sí? De decir, aclárenlo, porque si no, de lo contrario, esto va debilitando las instituciones en vez de fortaleciéndolas, y queda un mal precedente para el futuro. Sin duda. Gracias, Pepe. El doctor Crespo, José Antonio Crespo.